propio Poder Judicial. Se habla entonces de las llamadas funciones impropias, porque claro, lo que primero pensamos es que cómo que el Poder Judicial, que tiene tan importante tarea de proteger los derechos de las personas, poner límite al poder político, se va a encargar también de hacer toda esta tarea. Y bueno, se encarga. A nivel nacional, por ejemplo, mucha de esta tarea la lleva adelante el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Porque es quien administra los fondos del Poder Judicial. En el caso de las provincias, seguramente alguna provincia podrá darle esta función al Consejo de la Magistratura, pero en el caso que estamos comentando de nuestras provincias en esta región, eso no sucede. El gobierno lo tiene el Poder Judicial. Y el Consejo de la Magistratura, vamos a ver un poco más adelante, que ejerce esta función de asesorar en la selección o llevar adelante procesos de enjuiciamiento, como ocurre en el caso del Chaco, por ejemplo. ¿Está? Bien. Entonces, entre las funciones impropias que vemos al Poder Judicial son las de tarea administrativa. Cuando designa y remueve empleados, cuando ejecuta el presupuesto, o cuando cumple tarea de colegiferante, que significa dictar una normativa complementaria a la que existe. Mucha de esa normativa se dio también en el caso de la pandemia. ¿Por qué? Porque teníamos un código procesal que disponía una serie de organización en los procedimientos y de repente no había posibilidad de que el Poder Legislativo dictara una ley modificándolo, adecuándolo, y entonces el Poder Judicial, ante la emergencia, comenzó a dictar una serie de normativas que hacen al procedimiento, al punto tal de establecer justamente el procedimiento de audiencias, por ejemplo, la posibilidad de la notificación vía correo electrónico, vía WhatsApp, es decir, toda una innovación que se fue produciendo, pero por disposiciones del Superior Tribunal. Entonces, hay en la tarea de impartir justicia, el Superior Tribunal es mucho más que un poder destinado a resolver conflictos, cumple muchas otras tareas. Y el caso de los reglamentos fue una tarea que lo vimos durante la pandemia. Bien. También tiene a su cargo elaborar proyectos de presupuesto y remitir al Poder Ejecutivo. En el caso del Tierra del Fuego, prohíbe al Poder Ejecutivo vetar ese presupuesto. O en el caso de Salta, uno de los miembros de la Corte de Justicia tiene voz en las deliberaciones del Poder Legislativo. En el caso de Jujuy, proclama la autonomía financiera, y en el caso de Corrientes declara la autarquía. Como ven, cada provincia va tomando rumbos diferentes respecto de lo que significa la cuestión presupuestaria. También se habla de la independencia funcional. Esto es que el magistrado tenga un amplio margen de libertad para ejercer esta función. Dice, exento de toda subordinación jerárquica, salvo los recursos que ordenan dictar nuevas resoluciones en el sentido resuelto por instancias superiores. ¿Qué se busca en el juez? Imparcialidad. No existe un interés personal para juzgar. Es un tercero, interparte, o bien supraparte. Su interés superior es de orden colectivo, mantener la paz social, y por eso aparece un régimen de incompatibilidad y prohibiciones. Justamente le pedimos al juez que dedique todo su tiempo, ¿no es cierto?, a esta tarea. Por eso también hay una preocupación con que porque la remuneración de los jueces sea una remuneración importante, que le permite dedicarse de lleno a esta tarea. ¿Sí? Y también hay una serie de prohibiciones donde al juez se le prohíbe realizar determinadas actividades que puedan poner en peligro justamente su imparcialidad. Bien. Respecto a la incompatibilidad, por ejemplo, con cualquier cargo, salvo la función docente. Y en muchos de los casos aparece la prohibición de intervenir en política partidaria. También, para asegurar esta independencia funcional,
tenemos el principio de la inamovilidad del cargo, grado y sede. Son tres cosas diferentes. El cargo es el cargo de juez, ¿no es cierto? El grado significa en dónde o en qué nivel presto este servicio. Primera instancia, segunda instancia, superior tribunal. La sede se refiere al espacio en donde presto este servicio. Generalmente las provincias dividen o se dividen en circunscripciones, que significa tomar el mapa de la provincia, fraccionarlo y disponer de que cada oficina judicial, ¿sí?, va a intervenir en determinados territorios y en otros no. Y con eso se fija la competencia territorial. Y eso tiene que ver con la sede, ¿sí? Entonces, tenemos el caso de un juez, por ejemplo, un juez que interviene, en el caso de Corrientes, interviene en todo lo que es la jurisdicción de Goya y Bellavista, por ejemplo, o de Esquina y otras jurisdicciones cercanas, pero no puede intervenir, por ejemplo, en la jurisdicción de Saladas, o no puede intervenir en San Cosme, o en Paso de la Patria, siempre hablando de Corrientes. ¿Por qué? Porque, como decimos acá, el juez tiene el cargo, tiene un grado y tiene una sede, ¿sí? Lo que quiero asegurar acá es que el juez no sea movido permanentemente. Doctor, pero puede suceder eso con aprobación de la persona, ¿no es cierto? No es que no puede moverse. No puede, salvo que él decida Por concursar eso, para otro. para Bueno, otro, digamos, pero él mientras dure el decide. mandato. Claro, por eso le digo, es una decisión personal, no es que no puede moverse de donde está si Mientras quisiera. esté designado, no puede. ¿Sí? Si él resuelve después que va a cambiar de grado o de sede, resuelve conforme a concurso, es decir, qué sé yo, se produce una vacante en la Cámara, concursará para la Cámara. Y si hay un puesto más interesante en algún lugar de la provincia donde él quisiera desempeñar, bueno, concursará para esa sede. Pero mientras tanto, los poderes políticos no podrían modificar la situación de él. ¿Sí? A eso es lo que se llama la inamovilidad. Inamovilidad que, reitero, muchas veces hablamos solamente del cargo, pero sin embargo implica grado y sede. Con respecto a la inamovilidad en el cargo, está vinculado al tema de la edad, porque lo primero que vemos es que ese juez sigue en el cargo o permanece en el cargo mientras dure su buena conducta. Y la única provincia que le puso un límite de edad en el cual el juez debería tomar la decisión de que si va a continuar debería volver a concursar, o de lo contrario, bueno, termina su carrera judicial. Es el Chaco. De las 4 provincias, Chaco es la única que le ha puesto 70 años de edad, en donde el juez debería tomar la decisión de, ¿va a continuar? Debe concursar de nuevo. ¿Sí? En los otros casos, la inamovilidad no le prohíbe al juez jubilarse. Si él llega a la edad de jubilación, se jubila si quiere. Por ejemplo, en el caso de Misiones, el juez se quiere jubilar, se jubila. No quiere jubilarse, continúa. ¿Hasta cuándo? Mientras dure su buena conducta. En el Chaco no va a ocurrir. Llego a los 70, me notifican que no puedo continuar y entonces yo tendría que volver a concursar para ocupar el cargo. ¿Sí? Bueno, esta sería la situación, digamos, que se presenta en las 4 provincias. Salta establece para el Superior Tribunal de Justicia un mandato de 6 años renovable. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que el Poder Judicial en realidad tuviera un plazo, ¿sí?, para continuar en el cargo, como una especie de evaluación periódica. Bueno, pero ahí viola el no conozco que se haya instrumentado, ¿sí? Ahí está violando el principio de inamovilidad de los jueces. ¿En cuál? Si tiene un mandato de 6 años, como se dice. No, porque este principio, bueno, depende de cómo uno lo mire, ¿no? Si yo lo miro de que este principio es de tipo
o de grado constitucional y digo, miren, todos los jueces deberían tener esta inamovilidad, o si digo, miren, la inamovilidad es por un tiempo, no es eterno. Con lo que quiero decir es que durante los 6 años no hay posibilidad de que él se pueda ir antes de los 6, a menos que él renuncie. Entonces, tengo una inamovilidad por un plazo, pero no sujeto a la buena conducta como es en general. O tengo una inamovilidad por cierto año. ¿Está? Todo está en que cómo vamos a reglamentar esta inamovilidad. No siempre va a ser, desde ya que no es absoluta, porque la condición es mientras dure su buena conducta. Por supuesto que esto es mucho más amplio y flexible que poner una edad o poner un plazo. Pero en definitiva, mientras dure su buena conducta, es una condición. Entonces, tampoco puedo decir es inamovible en absoluto, eternamente. No, porque hay una condición. Lo que pasa es que cuando ponemos la condición de la edad o la condición de un plazo, es mucho más certero y no está sujeto a interpretación como el de la buena conducta. ¿Está? Que le obliga en todos los casos, en el caso de buena conducta, obliga en todos los casos a promover juicio político. Cosa que no ocurriría si pongo un plazo o si pongo una edad. Disculpe, yo creo que sería bueno que se evalúe la capacidad física o moral para determinar el plazo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Otra garantía es la irreductibilidad. ¿Sí? Que no se puede reducir o que el salario del juez se vuelve intangible. No debe o no puede tocarse la remuneración. Chaco admite modificaciones que sean de carácter general. Lo que queremos decir con esto es que no es que no se pueda modificar de ninguna manera. Porque en general lo que va a ocurrir, a muchos de los jueces les va a ocurrir, es que sufren deducciones. ¿Sí? ¿Qué deducciones sufre un juez, por ejemplo, en su salario? ¿Para qué? Los impuestos. No, porque el impuesto él va y paga. Impuesto a las ganancias, impuesto a las ganancias. No, también porque él va y paga. Porque, pero ¿cuándo hay una deducción? Aportes salariales y demás. Eso, ahí está. Ahí vamos a tener obra social, por ejemplo, aporte a la seguridad social o aporte jubilatorio. Entonces, va a sufrir algún retoque, pero siempre son de carácter general. Un segundito. ¿Cómo dijo que era? ¿Aportes del qué? Para la remuneración social. Aporte a la Gracias. seguridad social. Aporte, por ejemplo, que pueden ser de obra social, por ejemplo, hay una reducción. O aporte de jubilatorio y hay una reducción. Pero bueno, acá si yo fuera tajante en esto de no puede ser reducido, ahí hay una reducción. Lo que pasa es que es de carácter general, que comprende a todo, a nadie en particular, a todo en general, digamos. Quien trabaja en una relación de dependencia, va a ocurrir eso. ¿Está? Y lo otro que se discute mucho es lo que decían los otros compañeros, es decir, el pago de impuestos. Siempre se escudaron en el tema de no pago de ganancias, por ejemplo, en esta cuestión del principio de irreductibilidad. ¿Está? Y otro grupo en contra le dice, no, igualdad ante la ley. Si todos estamos aportando a un sistema, sería como crear una situación privilegiada, la de ellos, de no pagar impuestos, que hay que pagarlo. Y sobre todo por los sueldos altos que tienen. Y sí, porque si yo fijo de que el impuesto a las ganancias se va a pagar más de 250.000 pesos, y bueno, si está fijado por lo que yo obtenga de ganancia. Yo me puedo quejar, bueno, está bien, ganancia no debería
influir sobre el salario. Bueno, hagamos una discusión para todos, no para algunos. Si vamos a discutir de que eso significa una violación, supongamos, a haberes que percibe una persona, bueno, la discusión debería ser general, no solo para ellos. ¿Sí? Claro, porque si bien no es una ganancia para el trabajador, es la retribución a su trabajo, digamos. Exacto. La No es ganancia de una empresa puede tener, no un totalmente de trabajador. acuerdo, no es una ganancia, es una remuneración a un trabajo. Y yo estoy de acuerdo, pero no puede ser que ellos solos crean que van a estar en esa situación. Todos estamos. ¿Sí? Bien. Bueno, otra garantía de la función es la inmunidad. Nosotros tocamos el tema de inmunidad con el Poder Legislativo y les dije que íbamos a volver a tratar la cuestión cuando veamos los otros poderes. Este es uno de los casos. ¿Sí? Se establece la misma inmunidad que los legisladores, dice Chaco, Formosa. Misiones, dice inmunidad de opinión, arresto, salvo el caso de ser sorprendido infragante en la comisión de un delito que merezca pena corporal e inmunidad de proceso. Y Corriente nada establece en este punto. La pregunta que siempre nos hacen es, entonces no tienen inmunidad. La tienen. Desde el momento que hay un juicio político, hay inmunidad. Desde el momento que el funcionario tiene un juicio político, es porque tiene inmunidad. ¿Sí? ¿Qué hace el juicio político? Lo protege. Se hace como una especie de antejuicio, en donde se juzga la responsabilidad del funcionario por la tarea que él realiza. Y separado del cargo queda sujeto a la justicia ordinaria, porque ese es el fin del juicio político. ¿Mm? Profe, justo hoy le había mandado más temprano un mensaje al profesor Gudniski para preguntarle eso acerca de las inmunidades del poder judicial en Corrientes, porque no encontraba yo en la Constitución de Corrientes en ninguna parte que diga acerca de la inmunidad de arresto y la inmunidad de opinión, justamente. Sí. Pero obviamente supuse que la tenían, pero como no la encontraba, me entró esa duda justamente hoy. Claro, y es por esto que les cuento, porque sí, efectivamente, no van a encontrar una norma que diga de manera expresa, pero la sola circunstancia de estar sujeto a juicio político implica que tienen inmunidad. Porque antes de que se produzca este juicio político, no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria. Profe, una pregunta. ¿La inamovilidad y la irreductibilidad de las remuneraciones no son consideradas inmunidades? No, son consideradas garantías. Así lo tienen que entender, como garantías funcionales. Porque son establecidas de carácter, en general, de carácter constitucional, porque le permite al juez desarrollar la función. ¿Sí? Y la inmunidad entra dentro de una garantía más. Porque si no, el juez, por ejemplo, que tuviera mañana que dictar sentencia, y no quiero que él dicte sentencia, le mando a arrestar. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces sería muy sencillo que cada vez que se produce un conflicto, cualquiera sea, otro juez mande a arrestar al otro juez. Claro, nosotros en poderes habíamos dado que esas eran las inmunidades del Poder Judicial, pero sí, deben ser entendidas como garantías. No, me parece a mí que es mucho más organizado verlo de esa manera. ¿Sí? La inmunidad como una garantía más de él. Porque porque la irreductibilidad también es una garantía, la inamovilidad en el cargo es otra garantía. Todas son garantías funcionales o que hacen a la función. Bueno, veamos la organización del Poder Judicial. Las 3 provincias, como les decía, las 4 provincias que venimos tratando, tienen Superior Tribunal, Cámara de Apelaciones y Tribunales Inferiores. La diferencia está en que Chaco, Formosa, Misiones no hablan de Cámara de Apelaciones en la Constitución, como sí lo menciona de manera expresa Corriente. No quiere decir que no lo tengan, sino que no lo dicen allí y lo organizan luego por una ley de organización del Poder Judicial. Además, fíjense algunas contradicciones que siempre encontramos.
Corrientes habla de juicio por jurado y no lo tiene. El Chaco no dice nada y lo tiene. Entonces, estas son algunas de las contradicciones a veces que vemos en las normas constitucionales. ¿Sí? El Chaco tiene juicio por jurado desde el año, me parece 2020, justamente con la pandemia, o 2019, sobre fines del 2019, que comenzó a dar a conocer todo el procedimiento de juicios por jurado. ¿Sí? Justamente alentando el procedimiento oral. ¿Mm? En donde, bueno, ya saben, habrán escuchado hablar los beneficios del juicio oral, la inmediatez, ¿no es cierto? Ese contacto directo que hay entre la persona acusada o llevada a juicio y el jurado, que tiene la posibilidad de evaluar una situación de una manera mucho más rápida, directa, inmediata. ¿Sí? Hay economía también procesal, porque en una audiencia se unifica una cantidad de pasos que por otro lado sería en un juicio o en un procedimiento escrito sería larguísimo. ¿Está? Hoy en día, por ejemplo, también en la provincia de Corrientes se vienen instrumentando mucho las audiencias, y ahí vemos que en una audiencia llevamos a cabo 3 o 4 audiencias de testigos, más un perito que viene y explica un determinado informe, etc. Todo lo que a nosotros nos llevaba un año, nos llevan 2 audiencias. ¿Sí? Notable lo que se pudo avanzar en todo este tiempo con esas cuestiones, ¿no? Es Bueno. el proceso acusatorio, ¿no? No, yo no hago penal. Le hablo del procedimiento civil, comercial y laboral, que es lo que yo conozco un poco más. Y en estos procedimientos lo que hemos visto en estos últimos tiempos, que en 1 o 2 audiencias estamos solucionando. Que antes, en un procedimiento escrito, nos llevaba 1 año, 2 años, entre una imposibilidad de hacer una audiencia, una justificación que no podía, etcétera, etcétera. Lo hemos abreviado muchísimo en los últimos tiempos. Y eso le estoy hablando solamente de mediados del 2021 a la fecha. Seguramente vamos a avanzar mucho más en la medida que todos entremos también en esa dinámica, ¿no es cierto?, de las audiencias, pero es lo que está ocurriendo ahora. Bien. Bueno, Superior Tribunal de Justicia, ¿cómo se organiza? En el caso del Chaco, no inferior a 5, puede dividirse en sala o cámara de apelaciones. En Corrientes, la integración lo determina la ley habla de 5 miembros. En Formosa, 3 miembros y un procurador general. Y en Misiones, número impar de magistrados. Bueno, los que son de Misiones, díganme cómo es actualmente. ¿Saben? ¿Tienen esa información? Número impar de magistrados. No, profe. ¿Lo saben? Pero le hago una pregunta. A ver. Cuando dice Chaco no inferior a 5, ¿es a 5 miembros? Sí. Perfecto. ¿De Misiones no saben? ¿Cuántos miembros hay? 9, doctor. ¿Cuántos? 9. 9 miembros. Número impar, dice el No sabía. 136, el Poder Judicial de la provincia será ejercido por el superior, compuesto de un número impar de magistrados, y por los demás tribunales inferiores que la ley establezca. 136. Sí. Pero y bueno, ¿y la ley qué establece 9 miembros entonces? No, eso no lo leí, profe. No establece, pero ese es el número que hay actualmente de miembros, doctor. No, entonces porque la ley lo establece, sí. La Constitución no lo dice de manera expresa, pero la ley lo establece. En 9. Así sería. Bueno, nos queda eso por investigar entonces, para tener certeza. Bien. Veamos el caso del Chaco, la forma de designación, cómo se va a dar. Superior Tribunal de Justicia lo designa el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo de la Magistratura. Más adelante ya vamos a ver Consejo de la Magistratura. Tribunales inferiores lo designa el Superior Tribunal a propuesta del mismo Consejo. O sea que ahí no hay forma de perdernos en la designación, porque el Consejo es el único que propone. La diferencia está en que Superior Tribunal designa Poder Ejecutivo, Tribunal Inferiores, Superior Tribunal.
Corriente, Superior Tribunal de Justicia lo designa el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Ahí no interviene el Consejo de la Magistratura. Tribunales inferiores lo designa el Poder Ejecutivo a propuesta interna vinculante del Consejo de la Magistratura y con acuerdo del Senado. ¿Mm? En Formosa, Superior Tribunal de Justicia lo designa el Poder Legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo. Tribunales inferiores lo designa el Poder Legislativo a propuesta del Consejo de la Magistratura. Misiones, Superior Tribunal lo designa el Poder Ejecutivo con acuerdo del Poder Legislativo, 2/3 de votos en sesión pública. Y tribunales inferiores lo designa el Poder Ejecutivo a propuesta vinculante de 3 a 5 miembros del Consejo de la Magistratura y con acuerdo del Poder Legislativo. ¿Mm? Esa sería entonces la designación. ¿Qué aparece en común en las 4 provincias? Que hay 2 modelos de designación. Uno para el Superior Tribunal y otro para los tribunales inferiores. Ahora, ninguno es uniforme, no es exactamente igual, pero lo que vemos es que cada vez que designamos los tribunales inferiores, cobra protagonismo el Consejo de la Magistratura. Cosa que no ocurre en general con los miembros del Superior Tribunal, salvo Chaco. Salvo Chaco. Respecto a la forma de remoción, es mucho más uniforme. Juicio político se aplica a los miembros del Superior Tribunal y jurado de enjuiciamiento a los tribunales inferiores. ¿Sí? Son 2 modelos de remoción. Juicio político, que queda a cargo del Poder Legislativo, y el jurado de enjuiciamiento, que ahora vamos a explicar, que es un cuerpo colegiado mixto, porque está integrado de diferentes orígenes, digamos, tiene la integración. Bien. El Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es la tarea? Hablamos de una organización colegiada mixta, cuya integración puede ser Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Colegio de Abogados. Caso de Chaco Corriente, no tiene representante de Corriente del Poder Legislativo. Formosa Misiones y académicos, que solo lo tiene Corriente. ¿Está? Y decimos que puede ser porque no hay un criterio uniforme en las provincias. En general lo que vemos es esto, que está el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, Colegio de Abogados, académico, pero después cuando comenzamos a controlar un poquito, nos encontramos con que Corrientes no tiene representante del Legislativo al Consejo de la Magistratura y que sí tiene académicos que no tiene las otras provincias. Profe, ¿Sí? acá encontré la ley 1550 de Misiones, Sí. que dice que el Superior Tribunal de Justicia estará integrado por 9 miembros, nombrado con arreglo a lo que dispone la Constitución de la provincia, y ejercerán su jurisdicción en todo el territorio provincial y tendrán su sede en la ciudad de Posadas. Perfecto, 9 miembros entonces. Muchas gracias. ¿Qué número de ley, perdón? De nada, profe. La 1550. Muy bien, gracias. Bueno. Entonces, y en el Consejo de la Magistratura ya vemos que no tenemos una integración que podemos decir parecida, no exactamente igual, y en cuanto a la función también difiere bastante. La función del Consejo de la Magistratura es seleccionar y proponer postulantes a los cargos del Poder Judicial, mediante concurso de antecedente y oposición, público abierto, Formosa y Misiones. Esa es la tarea puntual. Que las otras provincias le agregan algo más. Fíjense, selecciona, propone postulante a los cargos del Poder Judicial, mediante concurso, antecedente y oposición, público abierto, y además tiene el gobierno del Poder Judicial con facultades disciplinarias. Esto ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es mucho más que lo que estamos viendo o lo que miramos recién. Vamos un poco más. Selecciona, propone postulante a los cargos del Poder Judicial mediante concurso de antecedente y oposición público abierto y es jurado de enjuiciamiento, además, en el Chaco.
Vamos a otra función. Selecciona y propone postulante a los cargos del Poder Judicial, mediante concurso de antecedente y oposición, público y abierto, y formula acusación ante el jurado de enjuiciamiento. Este es el caso de corriente. Y por último, selecciona y propone postulante a los cargos del Poder Judicial, mediante concurso de antecedente y oposición, público abierto. Designa. Y es jurado de enjuiciamiento en Río Negro. ¿Qué es lo que vieron en común de todo? Que todos los consejos Concurso. seleccionan postulantes. Seleccionan y proponen. Exactamente. O sea que, en principio, nosotros podríamos decir que la función principal es seleccionar y proponer. Y que las constituciones luego le van agregando otras tareas. Pero esta sería la común. Seleccionar y proponer. ¿Mm? Jurado de enjuiciamiento. Organización colegiada y mixta. Igual que el Consejo de la Magistratura. Porque tiene integrantes de diferentes ámbitos. La función, remoción de sus cargos a los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Legislativo, o bien que posean inamovilidad y no estén sujetos a juicio político. Entonces, la tarea del jurado de enjuiciamiento, así como la del Consejo era seleccionar y proponer en la designación, la del jurado de enjuiciamiento le espera al final, es decir, para removerlo. Y acá no hay mucha duda, porque siempre el jurado de enjuiciamiento cumple la misma función. Ninguna le ha agregado más. Siempre se refiere a la remoción, no hay otra tarea adicional. Lo que sí difiere es cómo se conforma. Integración, en general vemos representante de los tres poderes, el colegio de abogados y un académico. Solo lo tiene corriente en este caso. ¿Está? Bien. Bueno, le quiero contar también, porque para que ustedes estén informados. Actualmente yo formo parte en representación de la facultad, el jurado de enjuiciamiento. ¿Sí? Así que, para que ustedes vean cómo se produce el tema de selección, se hace una nómina de todos los profesores titulares, ¿sí? de la facultad, y luego se vota a favor de estos profesores para ser postulado en representación de la facultad para conformar el jurado de enjuiciamiento. Esta designación dura 2 años. Si no me toca intervenir en nada, pasarán los 2 años y vendrá otro en reemplazo, y bueno. Pero digamos que la función del jurado de enjuiciamiento es cada vez que son llamados, digamos, a realizar alguna tarea. Siempre hay una constante notificación de cómo se va realizando actividad y todo eso, pero no hay una tarea permanente, salvo que aparezca alguna cuestión de acusación en la que el jurado de enjuiciamiento debe ponerse en movimiento, digamos, para esa tarea. Bien. Ahora nosotros a este tema le vamos a agregar, o ya le venimos agregando hace bastante tiempo, el Ministerio Público, ¿sí? Que muchas veces lo que encontramos es muy poco tratamiento en las constituciones provinciales. Muy poco es lo que trata. Y que luego de la reforma del 94 adquirió una importancia tal el Ministerio Público que fue llevado a un grado constitucional. Durante mucho tiempo se entendió que este Ministerio Público intervenía o era parte de ese Poder Judicial, hasta que se comprendió que en realidad el Ministerio Público es una organización o un organismo que trabaja en o dentro o con el Poder Judicial, pero que no es el Poder Judicial. Porque no está llamado a dictar sentencia, no está llamado a resolver conflictos de partes, ¿sí? Está llamado justamente a controlar la actuación del Poder Judicial y a defender los intereses de la sociedad en general. Entonces, parece acertado tratarlo acá porque estamos hablando del Poder Judicial, aun cuando no sea parte del Poder Judicial. Bien, concepto. Hablamos de un órgano estatal encargado de hacer valer ante el Poder Judicial la representación y defensa de los intereses públicos y sociales. ¿Está?
Esta tarea, esta función la podemos ver también en la Constitución Nacional, dice algo parecido y habla de la defensa de los intereses de la sociedad. En general se lo ha visto a este órgano como parte integrante del Poder Judicial, les reitero, pero no es Poder Judicial. Luego de 1986, las constituciones provinciales lo vieron con un rol más relevante como defensa del interés social y general. ¿Sí? Las provincias comenzaron a verlo de otra manera, hasta que, bueno, íbamos a llegar a la reforma de la Constitución del 94, y efectivamente es otro poder. Y como no lo podemos poner en uno de los poderes clásicos, comenzamos a llamarlo extrapoder. Un órgano que viene a controlar a otro órgano, el judicial, por ejemplo, pero que no forma parte de él. Se reconocen tres funciones fundamentales: Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público Pupilar y Defensor de Pobres y Ausentes. Cada uno con una tarea distinta. El Ministerio Público Fiscal es el que se encarga de investigar los delitos. Todos esos delitos, los que están previstos y penados en el Código Penal, ¿no es cierto?, son objeto de investigación a través del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Pupilar viene a ser el representante de los menores. Ahí aparecen todos los asesores de menores en esta tarea, menores e incapaces. Y después viene el defensor de pobres y ausentes, que ejerce también una defensoría de estas personas, sobre todo en aquellos juicios en donde el demandado, el imputado está ausente, ¿sí?, o no tiene recursos para contratar un abogado, ¿no es cierto?, que lo pueda representar. Y como es necesario asegurar la defensa en juicio, el Estado asume, a través del Ministerio Público, la obligación de esta representación. Muchas veces el Ministerio Público fue confundido con el fiscal de Estado. Son dos tareas muy diferentes. Ya vamos a ver fiscal de Estado cuando veamos órganos de control, pero ya le adelanto que esta suele ser una confusión permanente. El fiscal de Estado... ¿sí? El fiscal de Estado sería el que, cuando uno un particular le hace un juicio al Estado, el que sería como el que litiga en defensa del Estado. Así es. Él es el abogado del Estado, representa al Estado y lo defiende en juicio. Y el Ministerio Público representa a la sociedad en su conjunto, no al Estado. Modalidad de inserción del Ministerio Público en las cartas constitucionales. Algunos lo ven como un órgano extrapoder, este es el caso del Chaco, otros como dependiente del Poder Ejecutivo, y otros como órgano del Poder Judicial, este es el caso de Corrientes, que lo sigue tratando junto con el Poder Judicial. La integración están las que solo hacen referencia a quienes deben actuar ante el Superior Tribunal y dejan a la ley que complete la integración, como el caso de Formosa. ¿Vieron cuando habla de Procurador General? Veíamos hoy, el Superior Tribunal se integra con 3 miembros y el Procurador General, es como que lo pone como parte integrante en ese caso. Y están los que regulan en forma completa la integración, es decir, pero si ustedes miran las 4 provincias, ninguna se ha interesado por regular expresamente al Ministerio Público, ni tampoco hablan sobre su integración. En general solo suelen hacer una mera referencia a la función o bien que forma parte o integra el Poder Judicial. Sí, Misiones dice acá en el artículo 142, profesor, el Ministerio Público es órgano del Poder Judicial. Así es. Duración del mandato. En el Ministerio Público, igual que en el Poder Judicial, siempre buscamos imparcialidad, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, esta imparcialidad o autonomía funcional hace que la Constitución o la ley, cuando se ocupa de la organización del Ministerio Público, consagren la inamovilidad. La mayoría de las provincias lo hacen. En Corrientes puede ser removido por juicio político. Eso también nos da la pauta de inamovilidad.
Designación a término, solo lo tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Corrientes lo designa el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, ¿sí? Y puede ser removido por juicio político. En cuanto a las funciones, dejan librada la ley. El caso de Chaco, sin embargo, establece algunas funciones en relación al Procurador General. Corrientes, Formosa, Misiones, y otras especifican sus funciones, como el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esto entonces es lo que hace al Poder Judicial. No sé si tienen preguntas. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Usted en esta unidad habló mucho sobre las constituciones que están fuera del NEA del que estamos estudiando. ¿Esas constituciones también las estudiamos por el parcial? ¿Cómo cuáles? Esa regulación, cuál? como las de Buenos Aires, por ejemplo, que dijo recién. Con ejemplos nomás. Son los ejemplos puntuales que di, nada más. Las que sí nosotros entramos a estudiar completo el Poder Judicial son las de las 4 provincias. Claro. Las otras son ejemplos, son referencias que ustedes pueden saberlo porque la estoy explicando. Pero donde tendrían donde deberían leer o leer específicamente son las 4 provincias. Todo el capítulo referido a Poder Judicial. Claro. Buenísimo, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que si tienen duda, una consulta que ahora no se acuerdan o lo que fuera, tienen mi correo. Me escriben. Profe, yo una Yo consulta. Sí. Es cortito, pero sobre el indulto y la conmutación. Sí. En Corrientes, Sí. dentro de las facultades del gobernador, Sí. en el punto 6, en ese artículo de la facultad del punto 6 dice conmuta las penas. Sí. Entonces, el gobernador no indulta, solo conmuta en Corrientes. Exacto. Ah, está. Gracias. Eso no es. Así es, así es. Esa diferencia de las demás se vio. Sí. Esa es una de las diferencias que vamos a encontrar. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, si no tenemos preguntas y me quieren preguntar después, no tengo problema. Yo todos los días estoy viendo los correos, así que cualquier consulta que me quieran hacer, me hacen. Dice, profe, ¿usted nos toma el parcial? Depende. Si son de Posada, los tomo yo. Si son de Esquina o Goya, los va a tomar el doctor Oguniski. ¿Profe, me escucha? Sí. Así nos organizamos. ¿Me escucha? Bueno. Profe, Perfecto. una consulta. Sí, dígame. ¿La corrección lo hace usted o lo hace ¿La qué? el profe? ¿La corrección del parcial lo hacen en conjunto con el profe o lo hace usted? Y depende, ¿por qué? ¿Está muy No. preocupado ya con la corrección? Mira, no llegó la fecha, no rendimos, no sabe ni de qué vamos a hablar y ya está preocupado por la corrección. Impresionante, ¿eh? No, siempre estamos, la consulta es permanente. La última palabra la tengo yo, es así. Profe, a mí, Ay, perdón. ¿Sí? profe, a mí me quedó una duda de la función de la superintendencia. Sí. Eso no me quedó muy claro ¿A qué se refería? Sí. La superintendencia significa de que el Poder Judicial se autocontrola o gobierna, en el sentido de que no depende de los otros poderes para realizar una cantidad de actos. Por ejemplo, si el Poder Judicial el día de mañana necesita establecer, por decirte, el juzgado de paz, va y contrata un lugar. No le pide al Poder Ejecutivo, mire, vaya usted, contráteme, me avisa cuando tiene contratado. No, va al Poder Judicial, contrata porque inclusive tiene un presupuesto que ejecuta y se encarga entonces de hacer todo eso.
Si tiene que contratar 3 o 4 personas para pintar el lugar, lo contrata. Si necesita más funcionarios, bueno, si está dentro de su presupuesto, los contrata. No le pida a nadie que le contrate. ¿Está? Todas esas cuestiones las resuelve el Poder Judicial. Eso es superintendencia. Ah, perfecto. Gracias. Toda la tarea de organización y de administración lo hace el Poder Judicial. ¿Sí? Siempre el impedimento que puede llegar a tener el Poder Judicial es cuando no tiene una libre disponibilidad presupuestaria. Pero se entiende que una vez habilitado el presupuesto, el Poder Judicial lo ejecuta. ¿Sí? Ya lo ejecuta. Entonces, y va mirando, a ver, por eso el Poder Judicial le envía al Ejecutivo una propuesta de presupuesto para el año entrante. Porque ya va calculando qué es lo que podría necesitar. Ese proyecto de presupuesto que lo presenta el Poder Ejecutivo, lo aprueba el Poder Legislativo y una vez aprobado le dice al Poder Judicial, mire, usted propuso, por darte un número, 20 millones de pesos, acá está aprobado. Usted diga cómo va a disponer, o sea, ya tiene 20 millones. ¿Está? Y a medida que va ingresando el dinero, porque eso tiene que ver con la recaudación que hace el Estado provincial, a medida que ingresa el dinero, ese dinero va encauzado a una cuenta que es del Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial, a medida que tiene ese dinero, lo ejecuta. ¿Está? Perfecto, gracias. Bueno. Y esa misma, una pregunta, profesor. ¿Sí? Esa misma función en el caso de otras constituciones idénticas las cumple el Consejo de la Magistratura. En el caso de la Nación, la cumple. Todo lo que hace al manejo presupuestario y de administración, la cumple el Consejo de la Magistratura, porque lo dice así la Constitución Nacional. Por eso el Consejo de la Magistratura a nivel nacional ha crecido tanto. Tiene una superestructura, por esa misma razón. Tiene contadores, tiene, digamos, todo lo que hace administración, es decir, tiene una serie de especialidades que, bueno, si nosotros miramos un Consejo de la Magistratura provincial, no tiene nada que ver. El Consejo de la Magistratura provincial se reúne cada vez que hay que hacer un concurso, y nada más. Y ahí, y en eso termina todo. Ahora, a nivel nacional hay una superestructura. ¿Por qué? Porque tiene el gobierno, digamos, y el manejo presupuestario del Poder Judicial. Profe, una pregunta. ¿Sí? Sí, los miembros del Consejo de la Magistratura pueden ser reelectos. Sí. A menos que alguna provincia ponga algún obstáculo, no habría inconveniente porque inclusive los miembros del Consejo de la Magistratura, y también depende de la provincia, son ad honorem. ¿Sí? Si ellos, digamos, con mayor razón, aquellos que provienen de un poder en donde ya están pagados, digamos. ¿Sí? Si soy representante del Poder Ejecutivo, es como una carga que voy a tener y me designan como representante. Si soy del Poder Judicial o si soy del Poder Legislativo, lo mismo. No es que le pagan una adicional, es una carga que está sobre... Y bueno, y yo creo que de alguna manera una falta de respeto también, porque nadie le puede pedir al Consejo de la Magistratura una dedicación a full, si no hay pago de por medio. Entonces, hay que distraer una tarea, hay que distraer de otras tareas para dedicarse a este tema. A mí me ha tocado ir como evaluador, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura en el Chaco, ¿sí? Y el Chaco reconoce algo de honorario, algo de viático, Corriente, nada. No sé cómo será Misiones, pero yo he perdido día entero con este tema. En Corrientes me ha tocado, por ejemplo, en algún concurso de jueces, estar 2 días solamente con eso, mañana y tarde. ¿Por qué? Porque eran 20 los que se habían inscrito. Y bueno, si queremos una decisión seria, bueno, nos lleva a leer todo. Y además, como somos varios los miembros evaluadores,
hay que ponernos de acuerdo. Y eso lleva mucho tiempo. Pero creo que pagaron el café y un chipá, y bueno, y listo, a trabajar. ¿Sí? Y bueno, y le ponemos onda. Dicen, claro, como el docente ya viene sufrido, un poquito más que le cuesta. Qué vergüenza. Es vergüenza. Es una Así vergüenza. estamos. Porque así estamos. Porque después quieren, ¿no es cierto?, toda la dedicación para seleccionar a uno de los poderes importantes que tiene el Estado. No es una tarea menor, así como al pasar el que uno viene cumpliendo. Y ocurren estas cosas. Así es. Profe, una consulta más le hago yo, pero cortita. En el proceso de No estoy reforma... apurado, ¿eh? No estoy apurado. Ah, bueno, Lo no, que no pasa está es que bien estoy igual. esperando la Sí, sí, respuesta. sí. Le digo las preguntas nada más. No hay Sí. problema. En Chaco, en el sistema de reforma de la Constitución, cuando es un solo artículo, se hace por enmienda con el 2/3 de totalidad de la Cámara y se aprueba por consulta popular. Ustedes tienen varias alternativas. Todo esto depende de los poderes políticos. Yo podría ir a una reforma de un artículo por un sistema de convención, Sí, pero les diría, es muy caro, porque tengo que llamar a elecciones de convencionales para reformar un artículo. Entonces, lo más seguro es que iría por la legislatura de 2/3 más referéndum. sí. Y ¿Sí? la pregunta es, Y otro, si espera, y otro sería que vaya por un solo artículo buscando unanimidad. eso, ¿Está bien? sí, o Pero sea que esto, puede, esto forma parte de decisiones políticas. está bien, o sea que puede tener un artículo, puede ser reformado a través de los 3 sistemas, porque esa era la Exacto. duda que yo tenía. De los 3 sistemas, pues no es prohibitivo. Lo que pasa es que el constituyente ha fijado varias alternativas. Ujú. Si voy por un sistema de convención, fíjate vos lo complicado y difícil que a veces puede resultar, porque vos vas a necesitar, en el caso de Chaco, 3/4 de votos para aprobar la declaratoria. Supongamos que no tenga Sí. la mayoría y tengo De la 2/3. necesidad, sí. Claro, entonces voy por la legislatura porque estoy seguro de conseguir los 2/3. Hago los 2/3 y esperaré cuando hay una elección general, lo someto a referéndum. Mientras tanto, no va a estar incorporado a la reforma. Va a estar aprobado por la legislatura, pero no incorporado porque tenemos que esperar el referéndum popular. Profe. Y después yo digo, bueno, como no va a haber elecciones propias, voy a tratar de negociar la unanimidad. Y ya no llamo a elecciones para aprobar por referéndum, sino simplemente busco la unanimidad y el consenso de toda la legislatura y bueno, si lo puedo lograr. El Chaco lo ha logrado, ¿eh? El Chaco, yo les comenté, tiene una reforma por unanimidad de un artículo referido a la movilidad jubilatoria. Pero, por supuesto, no hubo ni mayores inconvenientes con eso que merece, digo, el consenso de todos, ¿no? Disculpe, doctor, cuando en el Poder Legislativo dicen mayoría absoluta, ¿se considera más de la mitad de los votos? Sobre el total. Sobre el total, más de la mitad. La mayoría absoluta, siempre hay que computar sobre la totalidad, la mitad más 1. Ah, ¿y la mayoría simple? Sobre los presentes. Ah, ahí está. Gracias. Esa sería la diferencia. Profe, ya que estamos haciendo preguntas de todas las unidades, Sí. ¿podría explicar de manera así rápida qué son los estados regionales para tener bien diferenciado? Los estados regionales aparece como una transición entre el estado unitario y federal. No son ni uno ni otro. Son una posición intermedia. En donde esos estados regionales tienen una autonomía que se llama delegada, no autonomía originaria. ¿Está? ¿Por qué delegada? Porque el Estado federal o nacional, si lo quieren llamar así, le otorga facultades. No es que el regional nace con facultades, no, le otorgan facultades.
¿Qué facultades le otorgan? Por ejemplo, la administración propia. Y tienen la posibilidad también de legislación regional. Lo que no tienen es jurisdicción, porque no tienen jueces regionales, no hay. Y tampoco tienen facultad para dictar constitución. Esas son las principales diferencias que ustedes ven entre un Estado federal y regional. Bien. Son facultades adjetivadas entonces, más que sustantivas. Más que sustantiva. A ver qué Claro, queréis. porque yo entendí que no es como los demás, las provincias, por ejemplo, no tiene como las provincias. Tiene una regulación carente, ya que no tenemos jueces, entonces más adjetivada que sustancial. O sea, de inferior. La autonomía es acotada. Primero porque es una autonomía delegada, segundo porque tiene autonomía sobre ciertas cuestiones y no sobre otras. ¿Sí? No tiene autonomía para ejercer poder constituyente, no tiene autonomía para tener un poder judicial propio. Bien. Pero sí tiene autonomía para legislar y para administrar. Y se le forma con ese fin, ¿no, profe? La administración y ahí Lo que economía. pasa es que se evidencia que en el sistema unitario hay un problema cuando se concentra la facultad y entonces para ir a una descentralización se adopta este sistema intermedio regional. ¿Sí? Porque el sistema regional permite descentralizar el poder, pero no al punto tal de reconocerle facultades constituyentes o funciones judiciales, no llega ahí. Eso es. Profe, una consulta más. ¿Sí? La diferencia entre el Estado confederado y el Estado federal. ¿Sí? ¿En cuál se diferencian los dos? Este tenés que saber vos, porque esto venimos ya con derecho constitucional. A ver, el Estado federal tiene varias jurisdicciones en un mismo territorio. Esa jurisdicción en general suele ser federal y local o provincial, como lo llamamos nosotros, que en otros estados puede ser solamente la jurisdicción local. ¿Sí? En el caso de la Argentina en particular hay 4 jurisdicciones: federal, provincial, municipal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La diferencia está en que el Estado federal dice, ejerce soberanía y los estados locales autonomía. Una de las diferencias. El sistema federal se apoya en una constitución que establece un sistema de reparto de competencias. Y en el sistema confederado, en general, se apoya en un pacto de carácter internacional que une los estados, ¿sí? Que los aglutina a esos estados a través de este tratado, que se ponen de acuerdo sobre muchas cuestiones en este tratado, pero que además le reconoce la posibilidad de separarse de la confederación. Eso no está en un Estado federal. No hay posibilidad de separación. ¿Sí? Por otro lado, en el Estado confederado, cuando se adopta una norma o se sanciona una norma, hay que esperar a que cada Estado la vuelva obligatoria al interior del Estado. Porque si no es válida para el Estado, pero no para los habitantes de cada Estado. Y de ahí puede suceder que la norma sea rechazada. Por eso tiene la facultad de nulificación. Una norma aprobada por el Estado confederado puede ser objeto de rechazo de los estados que lo conforman. Y si no está de acuerdo con toda la política de este Estado confederado, se separa. Un proceso parecido, no igual, sucedió con el caso de Inglaterra con la Unión Europea, cuando decidió separarse. Le digo, no es igual, pero parecido a este procedimiento.
Eso sería. Ok, gracias, profe. Bueno. ¿Cuáles de las 4 provincias tienen un Bien. sistema unicameral, profe? ¿Alguna otra pregunta? ¿El sistema de la Unión Europea podría ser un Estado regional, profe? No. No. Es una organización supranacional. Así Supra. se llama, supranacional. Eso lo pueden ver Creo muy que bien, España lo es explica muy bien regional. Mario Midón, el Manual de Derecho Constitucional, explica justamente la supranacionalidad, ¿no es cierto? La ONU también podría ser, profe. Y la ONU es un organismo internacional. Hay un compañero que de hoy le está haciendo preguntas y se escucha tan bajito que usted no le ¿Eh? puede, ¿Y quién? escuchar. No sé No, quién es, capaz si lo ah, escribe. no, y si ustedes lo leen por ahí, me dicen, no sé qué podrá hacer. Sí, de hoy que está diciendo, profe, me escucha y no se escucha casi nada, por eso. No escuché, la verdad que no escuché. No. Doctor, todas Sí. esas cosas regionales que nosotros estamos hablando se da en derecho comunitario. ¿Te llama la atención que la facultad no tenga esa materia? ¿Derecho comunitario? Sí. El derecho Entonces comunitario ahí se generalmente se estudia, explica en derecho internacional público. por eso, pero ahí se explica todo lo que es la Unión Europea, que son todas Ujú. instituciones supranacionales. Sí. Mm. Sí, ahí se suele explicar. El Estado regional podría ser acá, si se forma el NEA, con las provincias de Mercosur. de Corrientes, Miren, Formosa. ustedes no confundan el Estado regional, ¿sí? No confundan el Estado regional con una organización de tipo regional que abarca a varios estados independientes. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo creo que ustedes están creyendo que el Estado regional es el Mercosur, por ejemplo. No, de ninguna manera. Profesor. De ninguna manera. Esos son acuerdos económicos. Un estado regional es como el que tiene España, con sus diferentes regiones, algunas más autónomas que otras. ¿Sí? De las más conocidas es el Estado catalán. Y en nuestro sistema, profe, es el sistema de la Patagonia, el nordeste, el noroeste, esos son sistemas regionales. Esos son regiones, pero nosotros no tenemos Estado regional. Se pueden crear regiones para el desarrollo económico social, pero no tenemos Estado regional, que sería una organización política. Bien. No la tenemos. Si fuera una organización política, tendríamos que derivar en el Estado regional una serie de competencias como las que comentamos hoy, que no existen. Profe, el Estado regional entonces se dio solamente en el periodo entre el Estado unitario y el federal en el medio. No. Eso es para países que han pasado de un Estado unitario, a una mayor descentralización y adoptaron el sistema regional. El ejemplo es España e Italia. El Estado argentino no pasó por eso. ¿Cómo? El Estado argentino fue de unitario a federal directamente. Sí, no, nunca tuvimos el Estado regional nosotros. Eso yo quería saber porque No. me había... No. Perfecto. No, nosotros nunca tuvimos el Estado regional. Perfecto. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Acá dice, profe, ¿cuál de las 4 provincias tiene un sistema unicameral? ¿Misiones? Por supuesto. ¿Y después? Chaco. Corrientes tiene bicameral. Corriente La tiene única bicameral. de las 4, la única que no tiene Corrientes sistema tiene unicameral. bicameral. Es bicameral. Corrientes bicameral. Así es. Bicameral. Corrientes bicameral, todas las otras, Chaco, Formosa, Misiones, unicameral. Creo haber leído 8 en el país, ¿no? Con sistema bicameral. 8 provincias con sistema bicameral. Y el resto, sistema unicameral. Bueno, nos podemos ir a estudiar. Vayan a estudiar. Doctor, ¿no nos va a tomar lista? No, no voy a tomar hoy. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Profe, entra todo, Gracias. entra todo, no le Hasta tiene luego, más profe. amor a algún tema. ¿Y qué? Que entra todo, no tiene más amor por algún tema en específico. Díganme ustedes, los de Posada, ojo, los de Posada, díganme qué tema les gusta. Voy a Todo lo poner que ese sea de tema la que les guste, voy a poner. La parte de la historia, doctor. De las ¿Historia le gusta? constituciones. Sí, de las constituciones. La evolución, porque no en todo tiempo fue la descentralización, tuvo todo un proceso, de acuerdo a cada una de las constituciones. Bueno, vamos a poner alguna pregunta de historia entonces. Profe, me parece que le está haciendo una broma. Ah. No, no, no. No, a Goya no Yo le también gusta pensé lo ese mismo. tema. Acá dice otro, tanta historia no. Bueno, A voy Goya a no. poner algo de historia, no tanto de historia. Bueno, muy bien. Doctor. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profesor.